Era una de esas noches largas y tranquilas, cuando el tiempo parece detenerse en cada semáforo. Mi nombre es Miguel, y llevo más de 10 años manejando un taxi en la ciudad. Conozco cada calle, cada avenida y, sobre todo, cada mirada de los pasajeros que suben a mi auto. La noche era fría, el reloj marcaba las 2:45 de la madrugada y estaba a punto de dar por terminado el turno. Pensaba regresar a casa cuando mi radio soltó un pitido, una solicitud de viaje en las afueras de la ciudad. El punto de recogida era una carretera secundaria, conocida por ser solitaria y oscura. No era un lugar habitual para un servicio de taxi a esas horas, pero el cliente había pedido específicamente que lo recogieran allí. Al principio dudé, ¿quién estaría esperando un taxi en un lugar tan apartado? Pero, siendo sinceros, necesitaba el dinero. La crisis no perdona, y un viaje fuera de la ciudad siempre paga bien. Así que acepté. Cuando llegué al punto, la carretera estaba completamente desierta. La única luz provenía de mis faros, que iluminaban apenas un par de metros frente a mí. Estaba a punto de darme la vuelta, pensando que el cliente se había arrepentido, cuando lo vi. Un hombre alto, vestido con un traje negro impecable, apareció de la nada en el arcén. No lo había visto acercarse ni salir de ningún lugar. Simplemente estaba ahí, parado, como si me hubiera estado esperando toda la noche. Llevaba un sombrero que cubría parcialmente su rostro, pero por lo que pude ver, sus facciones eran inexpresivas, como si no tuviera prisa, ni alegría, ni preocupación. Levantó una mano y, sin decir palabra, subió al asiento trasero de mi taxi. «Buenas noches, ¿a dónde lo llevo?», le pregunté, intentando sonar relajado, aunque algo en él me incomodaba. Me respondió con un movimiento de la cabeza, señalando hacia adelante. No habló, ni siquiera murmuró. Supuse que tendría algún problema o simplemente no quería conversar. A lo largo de los años, he aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Así que puse el taxi en marcha y seguí adelante. El GPS marcaba un destino a unos 40 kilómetros de distancia, en un camino rural. El trayecto comenzó como cualquier otro. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos en la carretera desierta, el ambiente dentro del auto empezó a volverse pesado. El aire parecía cargado, como si algo invisible estuviera oprimiéndome el pecho. Intenté romper el silencio varias veces, haciendo comentarios casuales sobre el clima o lo tranquila que estaba la noche, pero el hombre nunca respondió. Solo miraba por la ventana, aunque en ese tramo no había nada que ver más allá de árboles y oscuridad. Después de unos 20 minutos, empecé a notar algo extraño en el espejo retrovisor. El hombre no se movía. Literalmente, no movía ni un músculo. Ni siquiera parpadeaba. Era como si estuviera congelado en el tiempo. Mi incomodidad creció cuando miré sus manos. Eran largas y pálidas, demasiado pálidas, como si nunca hubieran visto el sol. Entonces sucedió algo que me puso la piel de gallina. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y el espejo retrovisor comenzó a vibrar levemente, aunque la carretera estaba perfectamente lisa. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. Por un breve segundo, su rostro parecía diferente. Sus ojos, que antes parecían normales, ahora eran completamente negros, como pozos sin fondo. Parpadeé, pensando que era mi imaginación, y cuando volví a mirar, todo estaba normal otra vez. Quise detener el taxi, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Me concentré en conducir y en no mirar más hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza, y cada kilómetro que pasaba parecía durar una eternidad. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos al destino, una vieja casona al final de un camino de tierra. La casa estaba en ruinas, con las ventanas rotas y la puerta principal colgando de sus bisagras. Era evidente que nadie había vivido allí en años. Detuve el auto y me giré para informarle que habíamos llegado, pero para mi sorpresa, el asiento trasero estaba vacío. El hombre había desaparecido. Las puertas no se habían abierto y el seguro seguía puesto. Era como si nunca hubiera estado allí. En ese momento, sentí un calor extraño en mi mano derecha. Miré y vi que había algo escrito en mi palma, como si alguien lo hubiera grabado con fuego. Decía, no vuelvas por este camino. No todos sobreviven 2 veces. El pánico me invadió. Salí del auto para mirar alrededor, esperando encontrar alguna explicación, pero no había nadie. La carretera estaba completamente vacía, y el único sonido era el de mi respiración acelerada.
Sin perder más tiempo, subí al taxi y arranqué, decidido a alejarme lo más rápido posible. Mientras conducía de regreso a la ciudad, me di cuenta de que el marcador de kilómetros no había registrado el viaje, como si el trayecto nunca hubiera ocurrido. Desde esa noche, evito aceptar viajes fuera de la ciudad, especialmente por esa carretera. No sé quién o qué era aquel pasajero, pero lo que sí sé es que, cada vez que paso por esa zona, siento el mismo escalofrío recorriendo mi espalda, como si alguien estuviera observándome desde el asiento trasero. Mi nombre es Javier y llevo más de 8 años conduciendo un taxi en una pequeña ciudad que, aunque aislada, tiene sus propios secretos. Las noches son largas y solitarias aquí, y muchas veces la carretera parece devorarlo todo, los autos, las personas, el tiempo. Hay algo inquietante en conducir por estas rutas desiertas, pero es lo que hay, y es lo que me permite ganar un pan para mi familia. Esta ciudad nunca ha sido famosa por sus turistas, y la mayoría de los viajes son locales, gente que necesita ir a casa después de largas jornadas de trabajo. Sin embargo, aquella noche, todo cambió. Era ya pasada la medianoche, y la radio del taxi comenzó a sonar con una llamada de un pasajero. Al principio, no me pareció extraño. Era un viaje fuera de la ciudad, hacia una carretera secundaria, una de esas rutas poco transitadas que bordean los campos y los bosques cercanos. El destino era vago, pero el precio que ofrecían me tentó. La soledad de la noche y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto me hacían sentirme más en casa que nunca, pero algo en mi interior me decía que esta vez no sería igual. Cuando llegué al punto de recogida, vi a una mujer parada junto a la carretera, con el cabello mojado por la lluvia y un abrigo negro que parecía demasiado ligero para la temperatura de esa noche. Me miró con esos ojos intensos, que a pesar de la oscuridad, parecían brillar. No había nada inusual en su rostro, pero algo en su presencia me incomodaba. Quizás era la forma en que no se movía, como si estuviera esperando exactamente ese momento, como si estuviera hecha de la misma niebla que se deslizaba por la carretera. ¿A dónde vamos?, le pregunté mientras ella subía al asiento trasero sin decir una palabra. Sigue recto, me contestó, su voz baja, pero clara. Arranqué el taxi y, sin mirar atrás, me adentré en la oscuridad de la carretera. El silencio en el auto era absoluto, solo interrumpido por el sonido del motor y el chirrido ocasional de las llantas sobre el asfalto mojado. La mujer no dijo nada más, pero algo en su actitud me puso nervioso. No estaba mirando por la ventana, no parecía interesada en nada de lo que había a su alrededor. Era como si estuviera absorta en algún lugar lejano, pero sus ojos no dejaban de seguirme, siempre fijos en mi reflejo en el espejo retrovisor. Al principio traté de ignorarlo. No era la primera vez que tenía pasajeros silenciosos, algunos simplemente no tienen ganas de hablar. Pero la sensación de ser observado se hizo más fuerte a medida que avanzaba. Cada vez que miraba al espejo retrovisor, la mujer parecía estar más cerca de mi cuello, como si estuviera justo detrás de mí, aunque el asiento trasero seguía vacío. Cada vez que me giraba, el asiento estaba completamente vacío. No había nadie. El frío se fue extendiendo por mi cuerpo y me costaba concentrarme en la carretera. Los faros del taxi iluminaban solo un pequeño tramo de la ruta, pero el resto permanecía oscuro, invisible, como si la noche intentara tragarse todo a su paso. Seguí conduciendo, incapaz de quitarme esa sensación de que algo no estaba bien. Pasaron al menos 30 minutos en silencio y la carretera comenzó a tornarse más y más desolada. En algún punto, la mujer rompió el silencio. «Haz una vuelta a la derecha», dijo, sin mirarme. Miré rápidamente al espejo retrovisor y sus ojos ya no brillaban. Estaba mirando hacia la ventana, como si estuviera completamente perdida en sus pensamientos. Sin embargo, decidí seguir sus indicaciones, aunque algo me decía que debía dar la vuelta y regresar al centro de la ciudad. Pero ya era tarde, la carretera era cada vez más solitaria, y no veía otra opción más que continuar. Al girar en la esquina, la mujer volvió a hablar, esta vez con una voz mucho más grave, como si de repente estuviera hablando desde otro lugar, desde una parte profunda y oscura de sí misma. «Sabes, Javier, esto no debería estar pasando. Yo no quería que fuera así, pero es lo que tenía que hacer». Mi corazón se detuvo por un segundo. Pensé que había oído mal. ¿Sabía mi nombre? La miré por el retrovisor con el aliento entrecortado. Ella no me estaba mirando. Estaba mirando al frente, absorta, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza.
No sé de qué hablas, respondí, mi voz temblorosa, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba. Ella no dijo nada, pero cuando llegamos al siguiente cruce, me pidió que me detuviera. Al principio, pensé que habíamos llegado al destino, pero no era un lugar conocido. Estábamos en medio de un campo, sin ninguna señal de vida, ni de edificios, ni de luces. El silencio era profundo y el viento soplaba con fuerza. Me giré para preguntarle, pero al mirar por el espejo retrovisor, ya no había nadie en el asiento trasero. El aire a mi alrededor se volvió espeso, como si el taxi estuviera atrapado en una burbuja. El frío me heló por completo. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuché una voz. Era la voz de la mujer y venía de un lugar muy cercano, como si estuviera susurrando directamente en mi oído. Ahora que estás aquí, ya es tarde. Me giré bruscamente, pero el asiento estaba vacío. Sin embargo, en la ventana del lado del copiloto, pude ver reflejada una silueta, una figura pálida y transparente, que desapareció en cuanto intenté mirarla de nuevo. Mi respiración se aceleró, y sin pensarlo, arranqué el taxi y me fui a toda velocidad, regresando a la ciudad. El miedo me nublaba los sentidos, y las luces de la ciudad nunca parecieron tan lejanas. Al llegar a casa, me miré al espejo y vi algo que me hizo estremecerme. En el cristal del retrovisor, había huellas dactilares borrosas, como si alguien hubiera tocado el vidrio con manos mojadas, dejando su marca allí. Y en el borde, una palabra escrita con una mano que no podía ser humana: vuelve. Esa noche, no pude dormir. Al día siguiente, cuando revisé mi registro de viajes, noté algo aún más extraño: el nombre de la pasajera nunca había sido registrado. No había nadie que hubiera solicitado el taxi en ese lugar, en ese momento. Pero la huella, las palabras, y sobre todo, esa sensación de haber estado llevando a alguien que ya no estaba entre los vivos, me dejó una marca que no puedo borrar. Soy Gabriel, y llevo casi 2 décadas al volante de un taxi. Conozco las rutas como la palma de mi mano, cada calle, cada atajo, cada curva perdida en las afueras de la ciudad. Las noches largas y solitarias no me asustan, al contrario, me dan una sensación de control. Sin embargo, hubo una noche en particular que cambió todo. Esa noche, aprendí que incluso en los caminos más familiares, lo desconocido puede acechar. Era cerca de la medianoche, cuando mi radio comenzó a emitir el tono de un nuevo viaje. El destino era una pequeña localidad a unos 40 minutos de distancia, una ruta que había hecho docenas de veces. Al aceptar el servicio, el nombre del pasajero no apareció, solo un mensaje: urgente. Carretera del Norte. Pensé que era extraño, pero en este trabajo no se hacen demasiadas preguntas. Un viaje urgente a esa hora significaba una buena paga. Cuando llegué al punto de partida, no había nadie esperando. La carretera estaba desierta, con la única luz proveniente de mis faros. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna figura emergiendo de la penumbra, pero nada. Iba a dar la vuelta cuando mi radio crepitó, aunque no había nadie más conectado en la frecuencia. Sigue adelante, dijo una voz ronca, apagada por la estática. Supuse que el cliente debía estar más adelante y no tenía señal para llamarme, así que decidí avanzar. La carretera del norte siempre había sido recta, un camino monótono entre campos y cerros. Pero esa noche, algo no estaba bien. A medida que conducía, las señales de tránsito comenzaron a verse fuera de lugar. Primero pensé que era mi cansancio, pero luego noté que los letreros eran contradictorios. Un cartel decía desvío a la derecha, pero unos metros más adelante, otro indicaba prohibido girar. La confusión aumentó cuando vi un letrero con mi propio nombre: Gabriel, detente ahora. Frené en seco, el corazón golpeándome el pecho como un tambor. Me bajé del auto para inspeccionar, pero el cartel ya no estaba. Miré hacia la carretera, todo parecía normal, aunque el silencio era sofocante. Volví al taxi, intentando convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando encendí el motor y seguí adelante, el camino comenzó a cambiar. Las curvas se multiplicaban, y lo que siempre había sido una ruta recta se había convertido en un sinuoso laberinto que no reconocía. Encendí el GPS, pero el mapa parecía congelado, incapaz de identificar mi ubicación. Solo marcaba una palabra: perdido. Mi nerviosismo aumentó cuando escuché un susurro débil en la radio. No había nadie más en la frecuencia, y el sonido parecía humano, pero distante.
Subí el volumen, intentando captar algo más claro, y entonces escuché la voz de una mujer. «Ayúdame», dijo con un tono ahogado, como si estuviera luchando por respirar. Me estremecí, pero no apagué la radio. Otra voz, esta vez masculina, interrumpió. «No frenes. Sigue conduciendo». El tono era autoritario, casi amenazante. Mi instinto me gritaba que debía dar la vuelta y regresar a la ciudad, pero la carretera no me lo permitía. Cada giro parecía llevarme más lejos de cualquier punto conocido. Las señales de tránsito ya no tenían sentido, algunas mostraban símbolos que nunca había visto antes y otras estaban cubiertas de lo que parecían ser manchas oscuras, como si alguien las hubiera pintado con sangre vieja. Finalmente, llegué a una curva cerrada. Mi instinto me decía que algo estaba mal, pero no tenía otra opción más que seguir. Mientras tomaba la curva, mis faros iluminaron algo en el camino. Era un auto destrozado, volcado en la cuneta. Frené de golpe y durante unos segundos no pude moverme. El parabrisas del vehículo estaba completamente destrozado y el metal retorcido parecía estar allí desde hacía años. Decidí bajar del taxi para investigar. Algo en mi interior me decía que no estaba solo. Me acerqué al auto destrozado y entonces lo vi, había una figura sentada en el asiento del conductor. Su rostro estaba irreconocible, cubierto de sangre seca y cortes profundos. Quise retroceder, pero algo en el retrovisor del auto captó mi atención. Era mi taxi, reflejado perfectamente, pero había alguien sentado en el asiento trasero. Corrí hacia mi vehículo, el corazón latiendo desbocado. Cuando abrí la puerta, el taxi estaba vacío. Me subí y cerré con seguro, tratando de calmarme, pero la radio volvió a encenderse. Esta vez, las voces no eran susurros. Eran gritos. «Gabriel, detente. Ahora». Era la misma voz de antes, pero ahora sonaba desesperada, como si supiera algo que yo no. En ese momento, vi por el retrovisor algo que me heló la sangre. Una figura oscura estaba sentada detrás de mí. No tenía rostro, solo una sombra que parecía devorar la poca luz del interior del taxi. El motor se apagó de repente y la radio emitió un último mensaje, esta vez claro y escalofriante. «La siguiente curva es tu última». No sé cómo lo hice, pero encendí el auto y pisé el acelerador a fondo. Las curvas se sucedían una tras otra y mi vista parecía nublarse. Finalmente, vi una luz a lo lejos, una señal de que la carretera terminaba. Pasé por la última curva y, al salir, todo estaba normal. La carretera recta, las señales en su lugar. Era como si nunca hubiera estado atrapado en ese laberinto. Cuando llegué a casa esa noche, revisé el auto, buscando cualquier señal de lo que había ocurrido. Lo único que encontré fue una marca en el asiento trasero, un par de huellas oscuras, como si alguien hubiera estado sentado allí. Desde entonces, evito la carretera del norte. No sé qué me llevó a ese lugar, ni qué era la figura que me seguía. Lo único que sé es que, si alguna vez vuelvo a oír voces en la radio, no les haré caso. A veces, hay cosas que es mejor no escuchar. Soy Roberto, taxista desde hace más de 10 años. He recorrido toda la ciudad a altas horas de la noche, y aunque muchos me dicen que debería tener miedo de los extraños que suben a mi coche, nunca me ha incomodado demasiado. Hay algo en conducir por la ciudad cuando la gente duerme, cuando las calles están vacías, que me calma. Sin embargo, una de esas noches, en la que parecía que todo iba a ser como siempre, me encontré con algo que cambió mi manera de ver el mundo para siempre. Era una noche fría y llovía ligeramente. La ciudad parecía un páramo, la gente se había refugiado en sus casas y el tráfico era prácticamente inexistente. Había estado trabajando sin descanso desde la tarde y ya me sentía agotado, deseando llegar a casa y descansar. Cuando pasó por mi lado un hombre, lo vi apresurado, con la expresión ansiosa, casi como si estuviera huyendo de algo. Me levantó la mano, pidiendo el servicio, y lo recogí sin pensarlo mucho. Era un viaje largo, hacia las afueras de la ciudad, en una carretera desolada que rara vez recorría a esas horas. El hombre se subió al asiento trasero y, tras cerrar la puerta, me dio una dirección que no me sonaba, pero no hice preguntas. Parecía tener prisa. Su aspecto era normal, de unos 40 años, bien vestido, con una chaqueta negra y un semblante serio. Al principio, el viaje transcurrió en silencio, pero después de unos minutos, el hombre rompió el silencio.
Trabajo mucho, ¿sabes? Me dijo de forma algo distraída, mirando por la ventana mientras la lluvia golpeaba los cristales. Es difícil encontrar un buen descanso. Esta vida no me gusta. Pero ya no puedo dejarla. No respondí, solo asentí. No es raro que la gente quiera hablar durante un viaje largo, pero algo en sus palabras me dejó una sensación incómoda. A pesar de que no estaba buscando una conversación, algo en el tono de su voz me intranquilizó. Era como si estuviera contando una historia demasiado personal, demasiado dolorosa. Mi vida ha sido un caos, continuó. He intentado salir de la oscuridad muchas veces, pero siempre me alcanza. Algo en su tono me hizo sentir que esas palabras no eran solo un desahogo cualquiera, como si las repitiera para sí mismo, como un recordatorio constante de algo que le perseguía. Pensé en dejarle hablar, tal vez para que se desahogara, pero a medida que conducía por la carretera desierta, una sensación extraña se apoderó de mí. No podía dejar de sentir que algo no estaba bien, como si la atmósfera misma estuviera cambiando. De repente, miré por el espejo retrovisor y lo vi. En un primer momento, no lo noté del todo. El hombre seguía en su asiento, parecía como si estuviera mirando a lo lejos, perdido en sus pensamientos. Pero algo en su rostro me llamó la atención. El reflejo estaba cambiando. Su rostro comenzó a transformarse lentamente, como si una sombra invisible estuviera deformando su expresión. Los rasgos de su cara se volvían más grotescos, como si su piel se estuviera arrugando y estirando de una manera antinatural. Sus ojos se hicieron más grandes, más oscuros, como si no fueran humanos. Su boca se ensanchó en una sonrisa macabra, que parecía a punto de desbordarse, llena de dientes afilados, como los de una criatura de pesadilla. Traté de mirar al frente, acelerando un poco. Es el cansancio, me dije. Necesito descansar. Pero no pude dejar de mirar por el espejo retrovisor, esa imagen aterradora no se desvanecía. Mi pulso aumentó y mis manos comenzaron a sudar. El hombre seguía en su asiento, pero su rostro ya no era el mismo. El reflejo no coincidía con lo que estaba viendo en vivo. Le eché un vistazo rápido y, por un momento, me sentí como si el coche se estuviera moviendo por su propia voluntad, como si yo ya no estuviera controlando nada. Mi respiración se aceleró, el ruido del motor parecía amortiguado por algo que no podía identificar. Algo estaba mal, terriblemente mal. Fue entonces cuando la voz del hombre se escuchó otra vez, suave, apenas un susurro que parecía provenir de todas partes a la vez. No puedo escapar de ellos. No puedo escapar de lo que hice. Mi piel se erizó y mi mente comenzó a pensar lo peor. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció de repente, como si se hubiera desvanecido en el aire. En ese instante, sentí un golpe en el pecho, un peso que no había sentido nunca. Al mirar por el espejo retrovisor, ya no había nadie en el asiento trasero. El aire se había vuelto denso, cargado de una presencia que no podía comprender. Paré el coche de golpe, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor. Salí de inmediato, con las manos temblando, buscando alguna señal de lo que acababa de ocurrir. Pero no había huellas de él. Ningún rastro. Ni una sola pista. Miré alrededor, pero la carretera estaba vacía. Ni una sola luz a lo lejos. El hombre ya no estaba. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, algo en el aire me heló la sangre. Miré al frente, y en la distancia, entre las sombras, pude ver una figura. No era el hombre, sino una silueta más grande, una sombra que parecía estar observándome desde lejos. Luego, desapareció, como el hombre. Subí al coche, temblando, y regresé a la ciudad sin detenerme, acelerando a toda velocidad. Cuando llegué a mi estación, la sensación de que algo me seguía no desapareció. Los ojos del hombre se quedaron conmigo, reflejados en el espejo retrovisor. Y aún hoy, cuando conduzco de noche, miro atrás, y aunque no haya nadie, siempre siento que hay alguien mirando desde el asiento trasero. La lluvia caía con fuerza esa noche. Los faros del coche solo iluminaban brevemente la carretera desierta, el viento azotaba los cristales y el sonido del motor resonaba en el silencio de la noche.
Había estado conduciendo por horas, sin mucho tráfico, cuando decidí tomar un descanso. Me detuve en un pequeño mirador, junto a la carretera, solo para estirar las piernas y calmar un poco la mente. Estaba solo, atrapado en mis propios pensamientos, cuando la vi. Una figura solitaria al borde de la carretera, completamente empapada, levantó la mano pidiendo un ride. No era raro encontrar a alguien en esa ruta a esas horas, pero algo en su postura me hizo detenerme de inmediato. Era como si no estuviera incomodada por la tormenta, como si estuviera esperando a que alguien la recogiera. La mujer subió al asiento del pasajero sin decir una palabra, y cuando cerró la puerta, el olor a humedad se impregnó en el coche. Se acomodó y, antes de que pudiera preguntarle a dónde iba, me dijo: «Llévame a mi casa, por favor». Algo en su tono era extraño. No parecía tener miedo de estar varada en medio de la nada a esas horas de la noche. No parecía estar preocupada por la tormenta ni por el hecho de que estábamos a kilómetros de la ciudad. Simplemente, había una calma inquietante en su presencia. Asentí y, sin decir mucho más, me puse en marcha. Conduje por la carretera desierta, la lluvia seguía cayendo con fuerza, y todo lo que podía escuchar era el golpeteo del agua contra el techo del coche y el zumbido del motor. Ella permanecía en silencio, mirando por la ventana. No parecía tener prisa, ni la más mínima expresión de incomodidad o cansancio. Pasaron varios minutos en silencio, pero fue ella quien rompió la quietud. Su voz, suave y tranquila, comenzó a hablar de algo que me heló la sangre. ¿Sabía que hubo un accidente aquí hace años?, preguntó, sin mirarme. Un par de jóvenes, una pareja, viajaban en una motocicleta. Se estrellaron justo aquí, en esta curva. El lugar siempre ha estado maldito, y siempre habrá alguien más para tomar el lugar de los que se van. En ese momento, sentí una sensación extraña. No pude evitar mirarla de reojo. ¿Por qué hablaba de un accidente con tanta naturalidad, como si estuviera contando una historia trivial? Pero lo que realmente me dejó helado fue la forma en que describió el accidente. Cada detalle era escalofriante, como si lo hubiera presenciado. La moto derrapó, justo antes de la curva. Se estrellaron contra ese árbol, el que está a la izquierda, allá en la distancia. El hombre salió volando, su cuerpo golpeó el asfalto con un sonido horrible. La chica, bueno, ella ya no tenía rostro. Quedó completamente desfigurada. La forma en que lo dijo, tan claramente, tan sin emociones, me hizo pensar que tal vez estaba bromeando. Pero no me atrevía a preguntarle más. Algo en su mirada me decía que no era el momento adecuado. Seguí conduciendo, el paisaje comenzaba a volverse más oscuro, y la carretera se hacía más estrecha, más solitaria. No había señales de tráfico, ni casas a la vista. La lluvia parecía no cesar nunca, y una neblina espesa comenzaba a envolver todo. De repente, la mujer señaló una callejuela a la derecha. «Gira aquí», dijo suavemente. No vi ninguna señal que indicara que allí había una casa. Solo había árboles y más árboles, pero confié en su indicación. Giré el volante y tomé el camino. A medida que nos adentrábamos, el ambiente se volvía cada vez más siniestro. La niebla cubría la carretera, y el sonido del motor se sumía en un silencio extraño, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Después de unos minutos, vi una casa. Estaba lejos, apartada de cualquier otra construcción, y al principio me pareció que estaba bien cuidada, con luces encendidas. Pero cuando me acerqué, noté que algo no estaba bien. Las ventanas estaban rotas, la puerta estaba entreabierta, y no había señales de vida. Detuve el coche frente a la casa. La mujer no había dicho una palabra en todo el trayecto, pero cuando llegamos, me miró por última vez. Sus ojos, aunque apagados, reflejaban una calma inquietante. «Gracias por traerme», dijo con una sonrisa sombría. Antes de que pudiera responder o preguntarle algo más, se abrió la puerta y la mujer desapareció en la oscuridad. Me quedé allí, parado, sin saber qué hacer. Pero algo me decía que debía salir del coche y ver si realmente se había bajado. Al salir del coche, sentí una extraña sensación en el aire. Algo no estaba bien. Me acerqué lentamente a la puerta de la casa, pero cuando toqué el pomo, la puerta se abrió con un chirrido, revelando un interior oscuro, vacío y desolado. No había muebles, no había señales de vida. Nada. Fui a la parte trasera de la casa, buscando alguna pista de que alguien hubiera vivido allí. Y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre,
una vieja fotografía en el suelo, empapada por la lluvia. Era una foto en blanco y negro, de una joven mujer y un hombre, abrazados, sonriendo frente a una casa que ahora estaba completamente vacía y desmoronada. Me di cuenta, con horror, de que la mujer que había recogido esa noche, no pertenecía a este mundo. Sin pensarlo más, corrí de vuelta al coche y me fui de allí tan rápido como pude, sin mirar atrás. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi algo que nunca podré olvidar, una figura, parada en la puerta de la casa, observándome. Su rostro era el mismo que el de la mujer del taxi, pero ya no estaba sonriendo. Nunca volví a recorrer esa carretera. Y nunca he olvidado a la mujer que desapareció en la noche, tan tranquila, como si hubiera estado esperando regresar a su hogar, aunque ese hogar ya no existiera.